Estimados colaboradores de Manpower, tengan ustedes un cordial saludo. Hoy vamos a tocar el tema de riesgos eléctricos. La energía eléctrica. En definición, la energía eléctrica es el movimiento de electrones. Es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencias entre dos puntos. Cuando estos dos puntos se les pone en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos la energía eléctrica. Ahora, la energía eléctrica es de amplio uso, tanto de manera doméstica como también industrial, y está presente en casi todas las actividades de los seres humanos, por lo cual la electricidad puede transformarse en otras formas de energía, tales como la luz, el calor, el movimiento, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los principales peligros de la energía eléctrica? La energía eléctrica no es perceptible a nuestros sentidos. Tampoco la energía eléctrica no tiene olor y solamente es detectado mediante un cortocircuito. También la energía eléctrica no es detectado a nuestra simple vista. También no se puede detectar al gusto ni al oído. Ahora, la energía eléctrica al tacto puede ser mortal, por lo tanto no es conveniente realizar esta acción. Conductores eléctricos y aislantes eléctricos. ¿Cuál es la diferencia entre conductores eléctricos y aislantes eléctricos? Los conductores eléctricos son aquellos materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas, como vemos en la imagen. En cambio, los aislantes son materiales que impiden el paso de cargas eléctricas. Ahora, entre ejemplos de conductores eléctricos podemos encontrar a los metales, como al oro, a la plata, al cobre, hierro, entre otros. Ahora, como aislantes eléctricos vamos a encontrar a la goma, a la cerámica, a los plásticos, a las maderas, entre otros. Ahora, la función de un conductor eléctrico es poder conducir la electricidad de un punto a otro punto. Las líneas eléctricas que tenemos en las ciudades están hechas de conductores eléctricos como es el cobre. Ahora, la función de un aislante es proteger las corrientes eléctricas del contacto de las personas. Es decir, la función de un aislante es protegernos. Ahora vamos a ver qué es la electricidad. La electricidad es una fuerza de energía que ha sido creada por nosotros los seres humanos, el cual fluye a través de conductores. Ahora, como conductores podemos considerar a los metales, al agua, al suelo y al cuerpo humano. Tenemos que tener en cuenta que la electricidad debe tener un circuito completo y una trayectoria para que pueda fluir. Este debe tener, como vemos en la imagen, una entrada que puede ser un cable con corriente eléctrica y una salida que puede ser un metal conectado a la tierra. Ahora veamos cómo trabaja la energía eléctrica. Cuando nosotros tenemos una herramienta eléctrica, la cual funciona de manera correcta, esa energía se mantiene con un circuito completo entre la herramienta y la fuente de energía. Ahora, si esta herramienta presentara daños, la persona que está manipulando esta herramienta eléctrica puede entrar en contacto con la electricidad y podría convertirse en una trayectoria para la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona puede recibir un choque eléctrico. El peligro eléctrico. Nosotros sabemos que una descarga eléctrica puede ser mortal. Si la fuente de quemadura es un cable de alto voltaje o un rayo, los síntomas poco frecuentes que podemos tener cuando tenemos un choque eléctrico pueden ser quemaduras graves, dolor, contracciones musculares, convulsiones, también la pérdida del conocimiento. Puede ser muy difícil detectar los latidos cardíacos de una persona que ha recibido un choque eléctrico. Incluso una persona con lesiones leves o sin síntomas
debe ser revisada por un médico para comprobar la ausencia de las lesiones internas de los órganos. Ahora, entre los peligros eléctricos tenemos una lista, los cuales son comúnmente encontrados en las industrias. Entre estas tenemos conectar a tierra incorrectamente, las partes eléctricas de un equipo expuestas, el cableado inadecuado de la energía eléctrica, las líneas de tendido eléctrico, la capa aislante dañada de un circuito eléctrico, los circuitos sobrecargados, condiciones húmedas, las herramientas y equipos eléctricos dañados. Ahora veamos los efectos de la electricidad según la intensidad de corriente. Aquí vamos a encontrar a la corriente alterna, también la baja frecuencia. La intensidad de corriente está dada en unidades de miliamperios, donde vamos a ver el efecto y el motivo que nos va a causar. Si estamos expuestos de 1 a 3 miliamperios, el efecto que vamos a sentir es la percepción, donde vamos a sentir el paso de la corriente como un cosquilleo, donde no existe algún peligro. Ahora, si nos exponemos de 3 a 10 miliamperios, el efecto que vamos a sentir es la electrización, donde vamos a sentir el paso de la corriente produciendo movimientos y reflejos. Ahora, si nos exponemos a 10 miliamperios, vamos a sentir una tetanización, donde el paso de la corriente provoca contracciones musculares y agarrotamiento. Ahora, si nos exponemos a 25 miliamperios, vamos a sufrir un paro respiratorio, porque la corriente va a atravesar el cerebro. Si nos exponemos de 25 a 30 miliamperios, vamos a sufrir una asfixia, porque la corriente eléctrica va a atravesar el tórax. Ahora, si nos exponemos de 60 a 75 miliamperios, vamos a sufrir una fibrilación ventricular, donde la corriente atraviesa el corazón y vamos a tener un fallecimiento. Tipología del riesgo eléctrico. Veamos el contacto eléctrico directo. El contacto eléctrico directo se refiere al contacto de una persona que tiene de manera directa con las partes activas de los conductores o de los equipos que están en funcionamiento normal con energía eléctrica. Por ejemplo, cuando se toca de manera directa un conductor activo y simultáneamente el conductor del neutro de una instalación, o cuando se toca directamente un cable conductor, como el que estamos viendo en la imagen, donde el revestimiento puede estar con defectos, como vemos en la imagen. O también vemos en la imagen a una persona teniendo contacto con un tomacorriente, donde va a tener un contacto directo y sufre un shock eléctrico. Ahora veamos el contacto eléctrico de manera indirecta. El contacto eléctrico indirecto se produce cuando una persona entra en contacto de manera accidental con un equipo en tensión. Esto se produce cuando esta persona entra en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales este equipo no debería estar funcionando o no debería tener tensión eléctrica. Los más frecuentes contactos eléctricos de manera indirecta se producen por una rotura de los conductores que entran al equipo eléctrico, es decir, se produce un contacto eléctrico entre el conductor y la masa metálica del equipo eléctrico. Y si una persona toca la parte metálica de este equipo, va a cerrar el circuito eléctrico y se va a someter a una tensión eléctrica como la que estamos viendo en la imagen. Accidentes eléctricos.
Muchos de los accidentes eléctricos pueden ocurrir por defectos que existen en las instalaciones. Ahora vamos a ver el porcentaje de estos accidentes eléctricos. Uno de los defectos que puede haber es que el cable de la puesta a tierra seccionada o no esté conectado. Aquí vamos a encontrar un porcentaje de 28.8%. También pueden ocurrir accidentes eléctricos porque el sistema de protección contra contactos directos no es adecuado. Aquí vamos a encontrar un porcentaje de 26.9%. También pueden haber accidentes eléctricos por falla del dispositivo diferencial. Esto está en un porcentaje de 23.1%. También existen accidentes eléctricos por la inexistencia de puesta a tierra, es decir, no hay puesta a tierra. Aquí vamos a encontrar un porcentaje de 15.4%. También hay accidentes eléctricos por aislamiento y bloqueo defectuoso. Aquí vamos a encontrar un porcentaje de 1.9%. ¿Cuáles son los defectos que puede haber en una operación para que exista accidentes eléctricos? Entre estas vamos a encontrar a la manipulación incorrecta de equipos eléctricos, también la utilización de herramientas no aisladas, también que la persona que ha estado manipulando equipos eléctricos no sabía que existía tensión en estos equipos. También el desconocimiento de las características de la instalación. ¿Cómo debemos actuar ante un accidente de corriente eléctrica? Debemos aplicar el PAS, que es P de proteger, A de avisar y S de socorrer. Si encontramos una persona que ha sufrido un accidente eléctrico, debemos cortar el paso de la corriente eléctrica a través de la víctima de dos maneras. Una puede ser desconectando la corriente eléctrica y la segunda, para no exponernos, podemos separar físicamente al accidentado mediante un material que no sea conductor, es decir, puede ser madera o utilizando un palo. Luego debemos pedir ayuda y si conocemos la técnica, debemos realizar al accidentado la reanimación cardiorrespiratoria hasta que llegue la ayuda especializada, que son los médicos. ¿Cómo es el proceso de bloqueo eléctrico seguro? Primero debemos planificar e identificar los puntos de bloqueo de acuerdo al tipo de energía. Luego debemos solicitar al dueño del área el permiso y la entrega para intervenir el equipo o el sistema eléctrico. Luego debemos aislar todas las fuentes de energía. Debemos colocar los dispositivos de bloqueo correspondientes. Luego debemos eliminar y verificar todas las energías residuales que pueden haber en el sistema. También debemos probar la efectividad del aislamiento y del bloqueo. Luego debemos de dar inicio y ejecución a los trabajos. Una vez culminado el trabajo, podemos desbloquear el equipo y el sistema. Ahora veamos las 5 reglas de oro del riesgo eléctrico. Debemos abrir todas las fuentes de tensión y debemos bloquear los aparatos de corte. Debemos verificar la ausencia de tensión en los equipos. Debemos poner puesta a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de energía. También debemos delimitar y señalizar la zona de trabajo. Ahora veamos las protecciones para evitar consecuencias con energías eléctricas. Primero debemos ver que la señalización en las instalaciones eléctricas es sumamente importante. También es muy importante desenergizar las instalaciones y los equipos eléctricos para realizar los mantenimientos respectivos. También debemos identificar las instalaciones donde se estén realizando trabajos con energía eléctrica y que estén con bloqueos. También debemos realizar permisos de trabajos eléctricos. Del mismo modo, también debemos utilizar equipos de protección personal como los zapatos con suela aislante o también llamados zapatos dieléctricos.
Nunca debemos tocar equipos que estén energizados con las manos húmedas. Ahora veamos los equipos de protección personal, que son los guantes dieléctricos. Los guantes que vamos a utilizar para hacer trabajos con energía eléctrica son los guantes dieléctricos que están apropiadamente aislados. Nosotros debemos asegurarnos de que estos guantes nos queden a nuestra medida y de que la clasificación del guante sea para el trabajo adecuado con energía eléctrica, porque sabemos que no todos los guantes se pueden utilizar para prevenir descargas eléctricas. Ahora, los cascos que se va a utilizar para trabajos con energía eléctrica son cascos que deben ser aislantes para utilizar en trabajos de energía eléctrica. Estos cascos son especialmente para trabajos con energía eléctrica, los cuales nos ofrecen protección y están clasificados para estos usos. Nunca debemos utilizar cascos que sean metálicos. Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta en nuestras áreas de trabajo. No debemos realizar trabajos eléctricos si no hemos sido capacitados y autorizados para este tipo de trabajos. No debemos utilizar equipos de protección que estén con defectos para realizar trabajos eléctricos. Debemos de realizar una inspección de nuestro entorno de trabajo y que éste se encuentre de manera segura. Debemos revisar periódicamente los cables de las instalaciones, realizar inspecciones. Debemos realizar inspecciones también de nuestras herramientas manuales. No debemos limpiar o cambiar un accesorio de un aparato sin que este equipo eléctrico esté previamente desconectado. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por acompañarme en esta presentación. Ahora vamos a pasar a responder algunas preguntas respecto a este tema.